Bienvenidos a este video inquietante donde daremos vida a la siguiente historia llamada Reliquias. En esta narración, nos adentraremos en un viaje donde la realidad y el suspenso se entrelazan, creando una atmósfera escalofriante que los mantendrá al borde del suspenso. La historia comienza con Marcos e Iris vacacionando en San Cristóbal de las Casas sin pensar lo que vivirán. Era una tarde nublada cuando Iris y yo llegamos a San Cristóbal de las Casas. Las calles empedradas parecían susurrar secretos antiguos, y el aire estaba impregnado de un aroma a tierra húmeda y café. La promesa de unas vacaciones idílicas se cernía sobre nosotros, pero había algo en el ambiente que me ponía los pelos de punta. Recorrimos los mercados locales, fascinados por los colores vibrantes y los sonidos de la vida cotidiana. Fue en una pequeña tienda de antigüedades, escondida entre dos edificios de adobe, donde encontramos una curiosa reliquia. Una figura tallada en madera de un anciano con una mirada penetrante. Iris, con su entusiasmo contagioso, insistió en comprarla. «Mira qué hermosa», dijo, acariciando la superficie rugosa. Yo, sin embargo, sentía una extraña resistencia. Algo en esa figura me inquietaba, pero el brillo en los ojos de Iris me hizo ceder. Regresamos a casa con la figura, sin saber que habíamos traído con nosotros algo más que un simple objeto decorativo. Desde esa noche, la atmósfera en nuestro hogar cambió. Al principio, pensé que era solo mi imaginación. Pero los ruidos comenzaron, susurros en la oscuridad, pasos suaves que resonaban en la planta baja cuando estábamos en la cama. Iris, siempre optimista, decía que era el crujir de la casa, pero yo sabía que era algo más. Una noche, mientras veíamos una película, la figura en la repisa pareció moverse. La luz del televisor parpadeó y, en un instante, vi su rostro distorsionarse, como si quisiera gritar. Me volví hacia Iris, pero ella estaba absorta en la pantalla, ignorando lo que acababa de suceder. Un escalofrío recorrió mi espalda. «Iris», murmuré, pero ella no respondió. Los días pasaron, y los sucesos extraños se volvieron más frecuentes. Las sombras en la casa parecían alargarse, tomando formas que no podía identificar. Una mañana, encontré la figura en el suelo, aunque estaba seguro de haberla dejado en la repisa. Iris se reía, pensando que estaba siendo paranoico, pero esa risa se desvaneció cuando una noche escuchamos un grito proveniente del sótano. El grito era desgarrador, un eco que retumbaba en las paredes. Nos miramos, y los ojos de Iris se llenaron de miedo genuino. «¿Qué fue eso?», preguntó, y por primera vez, vi una sombra de duda en su expresión. Decidimos bajar a investigar. La oscuridad del sótano era densa y opresiva. Con cada escalón que descendíamos, el aire se volvía más frío, más pesado. Al llegar al último peldaño, la luz de nuestro teléfono iluminó una figura que se erguía en la esquina. Era la reliquia, pero ahora parecía más siniestra, como si hubiera cobrado vida. Sus ojos vacíos reflejaban una maldad ancestral. «No, no puede ser», musité, retrocediendo, pero Iris avanzó. «Marcos, espera». Su voz se apagó cuando la figura pareció moverse hacia ella, y un viento helado recorrió el sótano, apagando nuestra única fuente de luz. El miedo se apoderó de mí mientras una risa siniestra llenaba el espacio, resonando en mis oídos como un eco interminable. En ese instante, supe que habíamos desatado algo que no podíamos controlar, algo que había estado esperando en la oscuridad, y que ahora se dirigía hacia nosotros. La oscuridad se cernía sobre nosotros como un manto pesado, y la risa que había resonado en el sótano se intensificó, reverberando contra las frías paredes de piedra. Sentí como el terror se apoderaba de cada fibra de mi ser, como un veneno que se filtraba en mis venas. Iris, con su mirada fija en la figura, parecía hipnotizada, como si una fuerza invisible la llamara hacia ella. «Iris, vuelve», grité, pero mi voz sonó lejana, como si el sótano absorbiera cada palabra. Ella no se movía, y yo, en un impulso desesperado, corrí hacia ella. La figura estaba más cerca ahora, y la expresión en su rostro tallado había cambiado, sus labios estaban curvados en una mueca burlona que me heló la sangre. En ese momento, comprendí que la risa no era solo un eco del pasado, sino una advertencia. «Iris», la llamé nuevamente, y esta vez, algo en su mirada se rompió. Parpadeó, y como si despertara de un trance, retrocedió un paso. ¿Qué está pasando?», murmuró, su voz temblorosa. Pero antes de que pudiera responder, un viento gélido sopló a través del sótano, haciendo que las sombras danzaran a nuestro alrededor. La figura, que antes había estado quieta, ahora se movía con una agilidad inquietante, avanzando hacia nosotros con una determinación escalofriante.
Logré tomar la mano de Iris y tiré de ella hacia la escalera, pero el pánico comenzó a apoderarse de mí. Cada escalón que subíamos parecía interminable, como si el sótano intentara retenernos. El aire se volvió espeso, y un murmullo ininteligible llenaba el espacio, como un canto antiguo que prometía destrucción. Finalmente, llegamos a la puerta y la empujé con todas mis fuerzas, sintiendo el contacto del frío metal contra mi mano. El sonido de la figura acercándose se intensificaba, y antes de que la puerta se abriera por completo, un grito desgarrador resonó detrás de nosotros. Era un lamento que parecía provenir de las entrañas de la tierra. Logramos salir y cerré la puerta de golpe, apoyándome contra ella mientras jadeaba, intentando recuperar el aliento. ¿Qué demonios fue eso?, pregunté, mis palabras entrecortadas. Iris se tambaleó hacia atrás, la palidez de su rostro reflejaba el horror que ambos sentíamos. No lo sé, pero debemos deshacernos de esa cosa, respondió, su voz apenas un susurro. Pero, ¿cómo podíamos deshacernos de algo que parecía estar arraigado en nuestra casa, en nuestra vida? La figura en la repisa, la que habíamos traído de San Cristóbal, se había convertido en un símbolo de algo que no podíamos comprender. Decidimos salir de la casa, buscando refugio en el aire fresco de la noche. La luna iluminaba el jardín, pero incluso la luz plateada parecía opaca, incapaz de disipar la oscuridad que nos había seguido. ¿Y si vuelve?, pregunté, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. Iris miró hacia la puerta, una mezcla de miedo y determinación en sus ojos. No podemos quedarnos aquí. Necesitamos ayuda, dijo, y yo asentí, aunque la idea de volver a entrar en la casa me llenaba de un pánico abrumador. Pero no había otra opción. La figura, la reliquia, había marcado nuestras vidas de manera irrevocable, y sabía que el verdadero horror apenas comenzaba. Con un profundo suspiro, nos dirigimos hacia el coche, dispuestos a buscar respuestas. Mientras conducía, las sombras de la noche parecían moverse a nuestro alrededor, como si la oscuridad misma nos acechara. El silencio era abrumador, interrumpido solo por el suave murmullo del motor. Pero en el fondo, sabía que la figura nos había seguido, que su risa aún resonaba en nuestra mente. A medida que nos alejábamos, el miedo se transformó en una inquietante sensación de inevitable retorno. La figura en la repisa no era solo un objeto, era un portal, un vínculo a algo mucho más siniestro que lo que habíamos imaginado. Mientras buscábamos respuestas, una pregunta persistente se instaló en mi mente: ¿qué haríamos si descubriéramos que la única manera de detenerlo era enfrentarlo de nuevo? La carretera se extendía ante nosotros como un oscuro túnel, y la luz de los faros apenas iluminaba lo suficiente para ver lo que había a nuestro alrededor. Iris miraba por la ventana, su rostro reflejando una mezcla de preocupación y miedo. Cada vez que un tronco de árbol se movía con el viento, ella se sobresaltaba, y yo podía sentir cómo la tensión se acumulaba entre nosotros. Decidimos ir a la casa de la abuela de Iris, un lugar alejado y tranquilo, donde podríamos pensar con claridad. Mientras conducía, mis pensamientos giraban en torno a lo que habíamos traído a nuestras vidas. La figura parecía haber despertado algo oscuro en el aire, y la idea de que había algo más allá de nuestra comprensión me llenaba de ansiedad. Al llegar, la casa de su abuela parecía un refugio, con su luz cálida y acogedora iluminando la entrada. Pero, al cruzar el umbral, el aire se volvió pesado, como si el pasado se metiera en nuestra piel. La abuela no estaba, pero el lugar estaba lleno de recuerdos, y eso no hizo más que intensificar mi inquietud. Necesitamos investigar más sobre esa figura, le dije a Iris mientras nos sentábamos en la sala de estar. La chimenea chisporroteaba suavemente, pero el calor no podía ahogar la sensación de que algo nos acechaba. Iris asintió, su mirada centrada en un viejo libro de historia que había en la estantería. Quizás haya algo aquí, dijo, abriendo el libro con manos temblorosas. Pasó las páginas lentamente, buscando cualquier mención de objetos antiguos o leyendas de la región. Mientras ella buscaba, yo no podía evitar sentir que la figura nos observaba, incluso en la distancia. Decidí dar un paseo por el jardín, esperando que el aire fresco despejara mis pensamientos. Las sombras de los árboles se alargaban en la penumbra, y el viento susurraba entre las hojas. Pero en el fondo de mi mente, un pensamiento inquietante persistía: ¿qué poder tenía esa figura sobre nosotros? Cuando volví, Iris había encontrado algo. Marcos, mira esto, me dijo, señalando una ilustración en el libro. Era un dibujo de una figura tallada en madera, similar a la que habíamos traído. La leyenda que la acompañaba hablaba de un antiguo hechicero que había sido desterrado por su propia gente, y su figura había sido sellada con un poderoso encantamiento para mantener su espíritu atrapado.
Se dice que aquellos que se atreven a liberar su esencia enfrentarán su ira, leyó Iris, su voz temblando. Habla de rituales que pueden ser necesarios para devolverlo a su prisión. El terror se apoderó de mí al escuchar esas palabras. ¿Rituales? ¿Qué tipo de rituales?, pregunté, sintiéndome cada vez más atrapado en esta red de oscuridad. Parece que necesitaríamos una ofrenda, algo que represente lo que él quería, explicó Iris, su rostro pálido. Y un círculo de protección para asegurarnos de que no pueda salir. La idea de volver a enfrentarnos a la figura me llenaba de horror, pero era obvio que debíamos actuar. No podíamos permitir que esa entidad se manifestara en nuestras vidas. ¿Tienes algo en mente?, le pregunté, tratando de mantener la calma. Tal vez algo de la naturaleza, un objeto que simbolice lo que él anhela. Y el círculo de protección, podríamos hacerlo con sal y hierbas que encuentres aquí, sugirió, su voz adquiriendo un tono decididamente más firme. La noche avanzaba, y mientras nos preparábamos, una sensación de inevitabilidad se apoderó de mí. La figura en la repisa no era solo un objeto, era una parte de nosotros ahora, y su deseo de liberarse era palpable. Mientras organizábamos lo necesario, una inquietante sensación de que el tiempo se nos estaba acabando me invadió. De repente, un golpe resonó en la puerta de la entrada. Iris y yo nos miramos, el miedo brillando en nuestros ojos. ¿Quién puede ser a esta hora?, preguntó, su voz apenas un susurro. Quizás es la abuela, dije, aunque sabía que ella no regresaría hasta más tarde. Con el corazón latiendo con fuerza, nos acercamos a la puerta. Cuando la abrí, la oscuridad del exterior se arremolinaba, y una sombra se alzó, como un eco de lo que habíamos traído a casa. Una risa baja y burlona se deslizó en el aire, y el mundo alrededor de nosotros pareció congelarse. Habíamos despertado algo que no podía ser ignorado, y ahora estaba aquí, en nuestra puerta, esperando. La sombra se cernía en la entrada, sus contornos vagos pero inquietantes. La risa que había resonado en la oscuridad parecía cargada de burla, como si supiera que habíamos intentado escapar de su influencia. Iris y yo retrocedimos un paso, sintiendo como el frío se filtraba en la casa. ¿Quién eres?, pregunté, tratando de mantener la voz firme, aunque el miedo se apoderaba de mí. La figura se mantuvo en silencio por un momento, como si disfrutara de nuestra ansiedad, antes de que su risa se convirtiera en un eco distante que resonaba en nuestras mentes. Soy lo que ustedes han traído de regreso, dijo una voz profunda y susurrante, que parecía surgir de las sombras mismas. El anciano que fue desterrado, el que habita en la madera que han acariciado. Ustedes son los elegidos para liberar mi esencia. Iris se apretó contra mí, y podía sentir su cuerpo temblar. No, no queremos liberarte, respondió, su voz temblorosa pero decidida. Queremos que te vayas. La figura se rió de nuevo, una risa que resonaba como un eco de los horrores del pasado. ¿Irme? ¿Cuándo he estado esperando tanto tiempo? Lo que está atrapado en esa figura no es solo un espíritu, sino un poder que puede darles todo lo que desean. El miedo que sienten es solo el comienzo de lo que puedo ofrecerles. Me sentí abrumado, como si la oscuridad estuviera tratando de envolverme. No necesitamos nada de ti, dije, aunque sabía que mis palabras sonaban vacías. Había una tentación en su oferta, un susurro que prometía poder y conocimiento prohibido. ¿De verdad?, preguntó la figura, acercándose un poco más, dejando escapar un aliento gélido que nos envolvió. ¿Y qué hay de su futuro, de la tristeza que llevan en sus corazones? Puedo aliviar ese dolor, darles lo que anhelan. Iris, con su mirada desafiante, se interpuso entre la figura y yo. No tienes poder sobre nosotros. Vamos a hacer lo que sea necesario para detenerte, dijo con determinación. Pero el anciano solo sonrió, y su expresión se tornó siniestra. Ustedes no entienden. Cuanto más intenten resistir, más fuerte me volveré. La oscuridad siempre encuentra una manera de arrastrarlos hacia su lado. Sentí que el aire en la habitación se volvía más denso, como si la sombra estuviera tratando de infiltrarse en nuestros corazones. Iris, tenemos que actuar, murmuré, el sudor frío corriendo por mi frente. Necesitamos hacer el ritual antes de que sea demasiado tarde. Ella asintió, y sin apartar la vista de la figura, comenzamos a reunir lo necesario para el ritual, la sal, las hierbas, y lo que pudiera simbolizar la ofrenda. La figura continuó observándonos, su risa resonando en el aire como un eco sin fin. Mientras preparábamos el círculo, sentí que la presión aumentaba, como si la casa misma tratara de advertirnos. Las paredes comenzaron a crujir, y un viento helado sopló a través de la habitación, apagando la luz de la chimenea.
La oscuridad se adueñó del lugar, y en ese instante, la figura se lanzó hacia nosotros, su forma difusa y aterradora extendiéndose por la habitación. «No», grité, arrojando la sal al suelo y formando un círculo a nuestro alrededor. Con cada paso que daba, el aire se volvía más frío y pesado. Iris rápidamente se unió a mí, sosteniendo las hierbas mientras pronunciaba las palabras que habíamos encontrado en el libro. La figura se detuvo en seco, su risa transformándose en un grito desgarrador. «No pueden hacer esto, no pueden detenerme». El sonido vibraba en las paredes, como si la casa temblara ante su furia. Pero no podíamos rendirnos. Con cada palabra que pronunciábamos, el círculo brillaba con una luz tenue, y la figura parecía desvanecerse, perdiendo su forma. «En nombre de aquellos que han estado atrapados, te ordenamos que regreses a tu prisión», gritó Iris, su voz resonando con una fuerza que no sabía que tenía. La figura se retorció, y por un momento, vi lo que parecía ser un rostro humano, lleno de ira y dolor. «Nunca me iré, siempre estaré con ustedes». Su grito se convirtió en un eco que resonaba en nuestras mentes. El círculo brilló intensamente, y en un instante, el aire se llenó de un sonido atronador. La figura fue absorbida por la luz, su grito se desvaneció en la nada. Pero, justo cuando creímos que habíamos ganado, sentí que algo se rompía dentro de mí. Una ola de desesperación me atravesó, y comprendí que, aunque habíamos logrado contenerlo, el anciano no se había ido del todo. Había dejado una parte de sí mismo en nosotros, un eco de su oscuridad que se aferraba a nuestras almas. Iris y yo nos miramos, la comprensión y el miedo reflejados en nuestros ojos. Habíamos ganado una batalla, pero la guerra estaba lejos de terminar. Y mientras la luz del círculo se desvanecía, una sensación de inevitabilidad nos envolvía, como si supiéramos que el anciano regresaría, y que esta vez sería aún más difícil de detener. Gracias por acompañarnos en este relato de suspenso y miedo. Suscríbete y dale like.